Daniel Cuellar, ¿hace cuántos años que nos conocemos? Bueno, que sí, que nos conocemos. Yo creo que más o menos desde 2009, cuando te pedí que si podías dar una conferencia y te empecé a contactar, así que creo que por ahí, 2009. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar estos minutos para platicar. Él es Daniel Cuellar. Vamos a ver qué ha hecho, cómo empezó, qué le pasó y todo eso. Así es que acompáñame a esa entrevista. Ok, Daniel, platícanos tus primeros contactos con la tecnología, ¿cómo fueron? Iba yo a tener un cursito de verano, pero ya no había lugares para el curso de verano, así que vi anunciada una carrera técnica en una universidad y dije, pues me meto, y ahí estuve. Y justo empecé a ver que los chavitos y otros adultos que estaban ahí no tenían dinero para los programas y muchos abandonaban la escuela precisamente por falta de dinero. Y yo a los 15 años dije, bueno, creo que puedo hackear algunos servidores y poner algún contenido pirata ahí para que lo bajen, pero en mi mente no pensaba en piratería, pensaba en que era una cosa más Robin Hoodesca, y pues ya, ahí empezó todo. ¿Y esta idea se transformó en qué materialmente? ¿Un sitio? ¿Regalabas CDs o cómo era el asunto? Al principio les regalaba CDs a mis compañeros, así le pedí a mi papá que me comprara el 100 de CDs y me la pasaba yo grabando. Pero después dije, bueno, puedo aportar un poquito más a la gente. Empecé a hacer un sitio que se llamaba zonaguares.com cuando tenía como 14 años más o menos. Hasta que un día me llegó un cease and desist de Microsoft. Mi mamá se puso el grito en el cielo y me hizo prometer que no volvería yo a hacer web en toda mi vida. Desde chiquito dando lata, Daniel. Es que yo, o sea, la mente de un adolescente, de un chavito, pues no piensa igual, ¿no? Entonces le prometí que no haría web, y después mi mejor amigo, Infected Effects, que le mando un saludo, me dijo, oye, estás totalmente deprimido, ya pasó un año, por favor haz al menos una web de cocina con tus recetas, por favor. Déjame hacer una pausa. Un sitio de Juárez normalmente es un sitio de software pirata, ¿no? Se conoce genéricamente así. Y lo que te llegó del CIS o Desist es lo que invitan amablemente las compañías dueñas de los derechos de autor a decir, a ver, ya párale, porque si no te va a caer la ley, ¿no? Así es. Y yo tenía 14 años, así que, pues sí, creo que mi familia se asustó muchísimo. No, pues cómo no, o sea, obviamente, porque a esa edad y de repente que te llegue una carta, un comunicado de una compañía grande y que te diga, oye, cálmate porque esto que estás haciendo es ilegal, seguramente. Entonces tuviste un año sin hacer nada parecido. Sí, y mi amigo me alentó a hacer un sitio de cocina, así que puse un sitio, vaca.com, porque ya me decían vaca desde niño, y lo hice con las recetas de cocina que yo sabía, ¿no? Pero algún hacker famoso publicó en su gaceta que había yo regresado, y toda la gente de Zona Juárez y toda la gente de otras webs regresó y me empezó a pedir cosas, así que bueno, lo hice de nuevo. Al público lo que pida. Oye, a ver, ¿por qué te dicen vaca desde chiquito? Tenía yo 12 años aproximadamente, y entonces tenía yo una novia desde los 12 hasta los 14 que se fue a Israel para cumplir su servicio militar. Era judía y ya. Entonces, el último día que yo la vi, me dejó un colguije de plata de una vaquita, y pues ese colguije lo traje durante muchísimo tiempo, hasta hace algunos años, cuando estaba en el top de vaca.com, tuve dos secuestros por esto mismo. Y ese día, el día del primer secuestro me lo quitaron, entonces fue como muy fuerte para mí, pero básicamente esa es la razón, el colguije. A ver, pero entonces estábamos en que regresas después de este año sabático de cocina y ya ahí arrancas con el sitio como tal, vaca.com. Regresé un 17 de mayo
Después de un año de haber cerrado Zona Juárez, justamente por lo de Microsoft, regresé el 17 y para el 31 yo ya tuve que montar unos foros porque la gente se empezó a llenar de Juárez en los comentarios de software y me decía, por favor regresa, por favor haz de nuevo el foro. Y bueno, lo hice en unos días y fue por eso, básicamente, cuando tenía más o menos 16 años. Ok, y la idea ahí originalmente era, por un lado, los foros para que la gente comentara, platicara y se mandara lo que sea, y por otro lado, el software pirata, ¿no? Más bien eran foros generales y la gente publicaba como mensajes también su software. Yo no publicaba como tal el software porque también tenía un poco de miedo desde lo que había pasado en Zona Juárez. Simplemente moderaba el foro para que todo lo que hubiera, a pesar de que fuera pirata, estuviera libre de virus, etcétera, ¿no? Éramos un grupo de 16 moderadores que hacíamos eso todos los días. Tipo Pirate Bay, ¿no? Y todo lo que hay. Aquí no almacenamos nada, nada más te damos las ligas, no te decimos cómo llegar al destino. Sí, y fue desde antes de tiempos de RapidShare y Megablood y todo esto. O sea, nosotros teníamos que hackear servidores y poner el contenido ahí y luego hacerlo público. Era bastante trabajo. Digo, ya después de que existió RapidShare y Megablood, ya no hubo bronca. Mucho más fácil. Oye, ¿y cómo empezó a crecer y cuáles fueron los problemas del crecimiento de Vaca? Eso es importante porque muchos proyectos actuales, sobre todo, se mueren de éxito. Yo empecé con un sitio, un WordPress, ni siquiera era WordPress, era un V2, de antes de WordPress. Y este hacker que te digo, Walker se llamaba, tenía 1 millón de usuarios, entonces me mandó todo su tráfico y obviamente me corrieron por tanto tráfico y dije, bueno, le voy a pedir un préstamo a mi papá y puedo llorar o puedo aprender a configurar servidores de alto tráfico. Y pues hice lo segundo, llorando mucho, pero lo logré. Okay. Y más o menos como a los 16 años empecé a darle a los servidores y se logró, creo. Okay. ¿Y dónde hosteabas? Donde me permitieran. O sea, había gente muy buena como los de islatortuga.com, me parece en ese entonces, que me dijeron, oye, vente a nuestros servidores en República Checa. Hubo servidores en India, en China, en Rusia, a donde pudiera, porque pues nos corrían a cada rato por la cantidad de usuarios y por el contenido. En su punto más alto, ¿cómo medía los usuarios? ¿Por visitas, por page views, por mensajes? ¿Cómo era la medición? Teníamos en nuestro punto más alto 3,5 millones de hits por día. Okay. Y teníamos un muy buen tiempo de estancia en el sitio, que era de 13 minutos aproximadamente, y teníamos 5,000 registros al día, nuevos registros al día. Esto duró 5 años. Perdón, te interrumpí. 5,000 nuevos al día. Sí. ¿Y a cuántos usuarios registrados llegó? 2,5 millones. 2,5 millones de usuarios registrados que encontraban en Vaca. Bueno, digo Vaca, pero es o sea, BA. Es Vaca, sí. Pero Vaca, es Vaca. ¿no? Digo, finalmente es Vaca. Sí, y sabes, es bien chistoso porque esto fue pre-Facebook y pre-redes sociales, antes de que los usuarios fueran tan heterogéneos. Entonces, era un nicho muy específico de gente que tenía acceso a internet, que todo era un montón, serían muchos millones en la actualidad. Oye, ¿y cuándo te diste cuenta que el sitio estaba tomando mucha importancia y que el futuro era un poquito incierto porque estabas ofreciendo ligas de software pirata? Empecé yo a tener patrocinadores y todo, y bueno, empecé a vivir bien, no te voy a decir que en una mansión, pero empecé a vivir bien, sobre todo si tomamos en cuenta que era un chavito de 18 años, que ya se podía mantener solo y que podía tener sus cosas, pero sí, después empezaron por ahí del 2011, 12, hubo un secuestro, entonces dije, esto está yendo demasiado lejos. Tuve otro 3 años después, y bueno, otras cosas como demandas y cosas así, y decidí en algún momento dado
esto ya no puede trascender hacia mi familia y hacia todo esto, ¿no? Además que en ese tiempo era muy común que las personas tuvieran su sitio, pero no fueran programadores, fueran solo dueños. Claro. Y yo sí soy programador y dije, bueno, pues me puedo dedicar a algo más técnico, creo. Uh-huh. Ahorita hablamos de la actualidad. Este asunto del secuestro fue por el protagonismo, por la lana. No quiero detalles, pero finalmente te agarran por lo famoso que eras. Sí, sobre todo por el dinero, y yo creo que creían que tenía mucho dinero o algo así. Digo, tenía mucho dinero para un chavito, pero no era como muchísimo. Claro. Y sí, fueron policías, no puedo hablar tanto, pero sí fueron policías hace mucho tiempo. Oye, ¿y quién te demandaba? ¿Los dueños de los derechos de autor? O sea, Microsoft, Adobe, etcétera. Normalmente, no, de hecho los de software no tenían mucho problema, simplemente te mandaban un mail con, oye, ¿podrías borrar este? Claro que sí, teníamos ya scripts específicos para hacerlo, y había compañías, Universal, Sony, etcétera, que nos mandaban ya las ligas, oye, Vaquita, fíjate que estas son las ligas que quisiéramos que quitaras. Ah, sí, no te preocupes. Y yo ya metía los links que me pasaban por un script que yo ya había hecho para eso y se borraban automáticamente. Pero un día la Sociedad de Autores y Compositores tuvo a bien mandarme muchos agentes a la casa de mi mamá. Entonces dije, bueno, ya. O sea, creo que ya, si bien esto es contenido como de Pirate Bay, que pueden mandar un cease and desist y listo, se retira. Esto ya está pasando a otro plano, entonces claro, prefiero pararle. Oye, a ver, además de software pirata, el Windows y el Office y lo que todos conocemos, ¿tenías música, obviamente? ¿Películas también? Sí, y contenido para adultos. A eso iba. El contenido para adultos, ¿cuánto representaba del tráfico? Empezó porque alguien dijo, oye, pues si ya tienes esto, ¿no te gustaría poner contenido para adultos? Yo iba en una escuela religiosa, así que no era como muy de mi gusto, pero dije, bueno, pues yo soy diverso, ahí está, ¿no? Y un día una chica me dijo, oye, fíjate que como tienes que dice 3X tu contenido, me lo bloquean en el trabajo por los filtros, ¿no le puedes poner otra cosa? Y dije, bueno, le pongo no apto para becerros. Y se hizo famosísimo el término. Entonces, como yo manejaba muy respetuosamente los foros, también se manejaban respetuosamente los foros de porno. Y la gente empezó a llegar como muy a gusto, a quedarse ahí, y llegamos a ser la comunidad en español que más porno propio generaba. O sea, éramos el segundo foro más grande del mundo, pero éramos la comunidad en español que más porno propio generaba, porque se sentían muy a gusto de compartirlo. Y fue muy bueno. Oye, Daniel, ¿y cómo monetizabas? Recuerdo que algunas platicamos que metiste Google los anuncios y luego fue un problemón, ¿o no? Sí, al principio metía yo bannercitos y todo, pero después dije, mira, todos los sitios de Juárez y de porno y eso te llenan de pop-ups, y justo eso fue lo que llamaba mucho a la gente, que mi prerrogativa era decir, aquí no va a haber pop-ups, aquí no va a haber publicidad que se vea fea. Y me contactó Canal Mail para decirme, oye, podemos hacer que tus usuarios se suscriban a email marketing y todo. Entonces por ahí se ganaba bastante. Y alguna vez también hablé con Google y me dijeron, oye, pues tu sitio tiene contenido que no nos gusta, pero tienes tanto tráfico que estamos dispuestos. Y justo cuando pasó el mes, en el día 29, me dicen, ay, siempre no. Ya les saqué un montón de stock de anunciantes, pero siempre no. ¿Y hasta pagaron eso o no? No, para nada. Google cuando decide no paga nada. Claro. Y entonces básicamente las fuentes de ingreso eran lo que viste de Canal Mail y algunos otros banners que vendías tú directo. Sí, y sobre todo que también siempre fui programador, entonces mucha gente que quería tener foros en ese entonces me decía, oye, me gustaría que tú me hicieras el foro. Lo hacía sin problema. Y bueno, me dices 2009, por ahí es cuando está el punto más alto de Vaca, y cuando dices, a ver, ya, o sea, esto ya no está padre. Yo creo que fue 2009, 2010, y
cuando dije ya no está padre, es 2013, 2014, por ahí. Okay. Fueron esos años. Hemos estado viendo aquí en este video algunos pantallazos que me mandó Daniel de cómo se veía el sitio, porque entré a archive.org y no hay nada grabado, ya yo creo que no sé si lo quitaron o no lo grabaron o no lo tienen registrado, pero bueno, aquí afortunadamente Daniel sí lo tiene y así es como se veía. Gráficamente y visualmente pues no tiene nada que ver con lo que hoy vemos, porque hoy es otra historia, pero hace mucho tiempo, y también hoy aplica, buscamos el contenido, no la forma como esté presentado, y en este caso un sitio de foros visualmente es aburrido, ¿no? O sea, visualmente pues es casi puro texto. Ahora, en estos foros que mencionas, que veo que tenían cientos de miles de mensajes, ¿cuáles eran los más activos, los que más se discutían? Es muy curioso porque la gente llegaba por el software y por el porno, pero se quedaba en política y foro libre. Era increíble, había ahí diputados, senadores, abogados, gente de los noticieros, porque era el lugar para discutir sobre política. Era muy chistoso, se quedaban, la gente me hacía el comentario, entré por el porno, me quedé por la comunidad, y se quedaban sobre todo en foro libre y política. Muy bien, pues gran historia esta, porque finalmente tú decidiste hacerlo, en una época en la que no estaba tan, como tú lo mencionaste, no había redes sociales, no había Facebook, no había Twitter, bueno, empezaban por ahí muy tímidamente. De repente, pues tuviste estos problemas que comentaste y dijiste, no, esto ya está más complicado. Y para la gente que entienda el botón, el gran botón rojo, el Big Red Button, ya apagaste esto. ¿Y luego qué siguió? O sea, ¿qué no extrañabas cuando lo quitaste? ¿A qué te dedicaste? Tengo por ahí el dominio funcionando, pero realmente ya los foros que importaban como tal, pues ya no. Pero también tuve una llamada por ahí de Campus Party que me dijo, oye, todas las comunidades te conocen y siento que pues tienes una buena relación con ellos, me gustaría que fueras director global de comunidades de Campus Party, y pues eso hice en un buen tiempo, y he estado como developer bastantes años en agencias, como director digital, director de desarrollo, CTO, y he estado en lo técnico sobre todo, ¿no? Tras bambalinas de proyectos como La Más Draga, Pinky Promise, cosas sobre Sensei Media, por ejemplo, ¿no? He estado ahí. Ahora estoy en proyectos como iFreedoms, que se va a estrenar en unos días, que es como un Medium en español, muy similar, pero con algunas otras herramientas para nuestro idioma. Okay. Y pues bueno, estoy haciendo algunas cosas ya más técnicas, sobre todo. ¿Extrañas aquellos años donde todo era... Pues felicidad, me refiero a que había mucho tráfico, mucha gente, te conocía mucha gente y llegaba la lana? ¿Lo extrañas? Sí se extraña, aunque soy muy feliz ahora, claro, pero se extraña el hecho de que llegara Facebook para la gente en general es como, bueno, llegaron las redes sociales y se popularizaron y todo, pero para la gente que hacíamos web significó quitarnos toda la publicidad. No sé, los que hayan tenido sitios sabrán que a partir de Facebook va publicidad, va patrocinadores, porque todos compraban a Facebook. Claro. Entonces, muchos perdieron sus empleos. Hubo muchos sitios que se tuvieron que tirar, que eran enormes. Creo que extraño ese internet más democrático de antes, porque antes cualquier profe podía subir sus tareas a una web y monetizar un poquito y eso. Ahora es muy difícil. Pero bueno, vamos avanzando y vamos creando nuevas tendencias. Ahora vamos hacia el metaverso y lo que viene. Híjole, luego hablamos del metaverso, porque yo no creo nada de eso. Pero bueno, ¿cómo ves ahorita, abril del 2022, que estamos grabando esto, la piratería? Porque antes, no sé, yo empecé copiando disquetes. No, espérate, no disquetes, no. Cassettes, que esa es otra historia de hace mucho tiempo, pero bueno, ¿ha cambiado algo o es exactamente lo mismo? No, definitivamente ha cambiado muchísimo. Creo que en ese entonces alguien que no tenía un Dreamweaver, no tenía un Flash en específico, sí le sufría, es decir, sí se necesitaba ese tipo de software. Ahora con tantas alternativas de software libre tan buenas,
y con tantas plataformas freemium, la verdad es que ya no se necesita descargar música porque ya tienes Spotify, ya tienes YouTube. Antes, de verdad, yo les ponía a las personas discos que pues no iban a ver nunca porque la gente iba a comprar discos al Sanborns o al Tianguis, claro, y nunca iba a conocer otra música de Serbia, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, bueno, uno se mete al Spotify y ya lo ve directamente. Ya no se necesita la piratería, la verdad. Y ya que lo mencionas, los programas que mucha gente quiere, pero son muy caros, las compañías lo saben, obviamente, entienden, y normalmente a través de las escuelas otorgan licencias o muy económicas o gratuitas, ¿no? Entonces también sí, eso ha cambiado porque ya puedes usar, no sé, la suite de Adobe, si eres estudiante, ojo, ¿no? Sí está caro, o sea, obviamente no hay para pagar una suite siendo estudiante, pero sí ha cambiado mucho esto. ¿Hacia dónde crees que vaya? ¿Que ya no haya ningún tipo de pago por ningún software y todo sea freemium o cómo lo ves por ahí? Yo creo que van a seguir existiendo de pago, aunque sí creo que cada vez menos. Creo que también va a haber muchas alternativas gratuitas y esto nos lleva a la otra cosa, ¿no? Que cuando tú no pagas por un producto, el producto eres tú. ¿Sí? Y el producto es tu data. Entonces, al final de cuentas es un intercambio de, bueno, te vendo mi información, te vendo todo lo que soy, porque a Google tampoco le mientes nunca. Claro. Y yo obtengo algunos beneficios. Creo que es algo justo para quien lo quiera ver así, pero ya no necesitamos piratería en general. Muy bien. Bueno, ahí voy a poner los datos de Daniel, sus cuentas de redes sociales, por si quieren mandarle mensaje o lo que ustedes quieran. ¿Te arrepientes de lo que hiciste o no? No me arrepiento porque creo que fue algo importante en su época. No lo digo presuntuosamente, sino que muchos chavitos, muchos maestros de universidades, mucha gente que respeto, de repente se me acercan y me dicen, ¿tú eres Vaca? Ajá. Por ti pasé la universidad, porque es que por ti pasé esto, es que yo no tenía lana y entonces yo pasé todas mis cosas. Me ha pasado que voy a visitar agencias y los directoras de agencias me lo dicen y oye, por ti pasé esto, entonces me da mucho gusto. Sí fue muy difícil, sí fueron secuestros, encarcelamientos, un montón de cosas, ¿no? Pero al final creo que valió la pena. Muy bien, Daniel. Y me decías que ahorita sigues en Campus Party ahí trabajando con ellos. Bueno, en Campus Party se frenó el proyecto en México en 2018, pero yo sigo como asesor a nivel global de comunidades y esperamos que, bueno, si algo sale bien, pronto haya un Campus Party México de nuevo, ojalá. Creo que hace falta esa parte del nicho ñoño en México, pero sobre todo ando asesorando agencias, ando asesorando empresas sobre cosas más técnicas. Muy bien, pues él es Daniel Cuellar, alias Vaca. Ya escuchaste de dónde salió lo de Vaca, un poco de su historia. Sé que hay mucho más que platicar, pero bueno, pues te agradezco esta primera entrevista, que nos platicaste todo lo que sucedió. Si le buscan por ahí el sitio, obviamente, como él nos comentó, ya nos funciona. Si le buscan en los archivos, tampoco está. Pues ahí están unas pantallas que él hizo favor de darme para ilustrar esta entrevista. Daniel, pues muchas gracias por este tiempo y por platicarnos un poco lo que hiciste, como dicen los mayores, en tus años mozos. No, a ti. Muchísimas gracias por este espacio y pues estoy muy contento de estar contigo. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos. Gracias. Y bueno, gracias a Daniel por este tiempo para la entrevista. Creo que estuvo sabrosa. Seguramente hay 1000 anécdotas más, pero bueno, finalmente pues nos vamos aquí 3 horas platicando. Y bueno, conociste un poco de su historia, lo que le tocó vivir cuando no era tan común internet, obviamente, y no había tanto como hoy. No había celulares con 5G ni mucho menos, pero bueno, ahí se fue construyendo esta historia de internet en México y en particular con este famosísimo sitio Vaca. Si quieres más entrevistas, dime con quién, los contacto y con todo gusto si quieren, yo por supuesto los entrevisto. Muchas gracias, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos y por aquí nos veremos con mucho más contenido para ti.